Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de chismes, dramas y todo lo relacionado con el mundo de las series que nos llegan desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un verdadero escándalo que sacudió superíndice 3 los cimientos de la farándula turca y que involucra a nada más y nada menos que a Kerem Bürsin, Hande Eru Parrafoeli, atención superíndice 3N, la hermana de Hande. Prepárense porque esto va a estar muy caliente que un cafú copyright turco reciu copyright n hecho. Vamos a desentrar más menos la verdad de de la ruptura de una de las parejas queridas y observadas de Turquía. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos esta madeja de rumores, amores y supuestas traiciones, quiero pedirles un favor gigantesco. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes sobre sus actores turcos favoritos y quieren estar al día con las últimas novedades, por favor, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Vamos, un clic no les cuesta nada. Ahora arranquemos con el salseo. Porque este es un salseo de proporciones épicas. Hoy vamos a hablar de CEU superíndice 3 una bomba, una noticia inesperada, explotu superíndice 3 en el corazu superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande involucrando a la hermana de la actriz y provocando, supuestamente, la furia de Bürsin. Este es un rumor que ha circulado con fuerza en los medios turcos y que, por supuesto, ha incendiado las redes sociales. No vamos a afirmar nada categu superíndice 3 ricamente, pero vamos a analizar los hechos conocidos y los rumores persistentes para que ustedes, mis queridos espectadores, saquen sus propias conclusiones. Vamos a diseccionar cada detalle, desde los mensajes en redes sociales hasta las declaraciones de los implicados. Para entender mejor la magnitud del escándalo, primero tenemos que recordar que copyright son nuestros protagonistas. Hande Eru Parrafoel, una de las actrices populares y hermosas de Turquía, conocida por sus papeles en series como Senu con diéresis al Capm, donde precisamente conoció superíndice 3 a Kerem Bürsin, el Galu N que la acompañó más menos con diéresis superíndice 3 en la ficción superíndice 3N y luego en la vida real. Hande, con su belleza impactante y su talento innegable, se ha convertido en un icono para toda una generación superíndice 3N. Su presencia en la pantalla es magnu copyrightica, y su capacidad para transmitir emociones la ha catapultado al estrellato internacional. Kerem, por su parte, es un actor igualmente carismático y talentoso, con una legión superíndice 3N de fans en todo el mundo. Su sonrisa contagiosa y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores respetados de la industria turca. No solo es un Galu N de telenovela, sino que también copyright N ha demostrado su versatilidad en roles complejos y dramáticos. Su relación superíndice 3N, desde el principio, fue un torbellino medio tico, seguida de cerca por la prensa y celebrada por sus fans, que los apodaron Anker. Anker se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno, una marca, una ilusión superíndice 3N para millones de personas que vean en su amor un reflejo de los romances de las telenovelas. Y aquí es donde entra en juego la hermana de Hande, Gamze Eru Parrafoel. Gamze también copyright N es una figura pública, aunque es enfocada en el mundo de las redes sociales y el lifestyle. Es una influencer con una gran cantidad de seguidores y, obviamente, muy cercana a su hermana Hande. Gamze, con su estilo propio y su presencia activa en las redes sociales, ha construido una comunidad fiel que la sigue y la admira. Su influencia en la vida de Hande es innegable y su opinión superíndice 3N, según los rumores, jugó superíndice 3 un papel crucial en el desenlace de la historia de amor entre Hande y Kerem. Aquí es donde la cosa se pone interesante porque según los rumores, Gamze habrá tenido un papel, digamos, detonante en la ruptura entre Hande y Kerem. Pero antes de profundizar en este drama, quiero mencionar brevemente otra serie que catapultó superíndice 3 a Hande Eru Parrafoel a la fama, Ademu de Senu con diéresis al Capm. Hablo de Aik Laftanan Lamaz, una comedia romántica en la que interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo y termina enamorándose de su jefe. Esta serie es una joya, tiene momentos muy divertidos y la química entre Hande y su coprotagonista es innegable. La menciono porque aunque no estuvo directamente relacionada con el escándalo que estamos tratando, nos ayuda a entender la popularidad de Hande y por qué copyright su vida personal genera tanta expectación superíndice 3N. Su carisma y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices queridas de Turquía. Ahora, volviendo al tema central,
¿Who copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Kerem, Ande y su hermana? Los rumores son variados y a veces contradictorios. Algunos apuntan a una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Esta teoría, aunque carente de pruebas, su superíndice 3 lidas, ha sido alimentada por la prensa del Corazu superíndice 3N y por ciertos comentarios en redes sociales. La imagen de Kerem como el Galu N perfecto se habrá visto en Pau más menos ada por esta acusación superíndice 3N, lo que generó superíndice 3 una ola de indignación superíndice 3N entre los fans de Ande. Otros sugieren que Gamze tuvo una influencia negativa en la relación superíndice 3N, sembrando dudas y creando conflictos entre la pareja. Se dice que Gamze, celosa de la atención superíndice 3N que Kerem reciba de Ande, habrá intentado sabotear la relación superíndice 3N desde dentro. Algunos medios incluso se atreven a decir que Gamze nunca aprobó superíndice 3 la relación superíndice 3N de su hermana con Kerem y que siempre intentó superíndice 3 separarlos. Quizá se consideraba que Kerem no era el hombre adecuado para su hermana, o que su estilo de vida no era compatible con el de Ande. Obviamente ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por los implicados. Tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su ruptura, sin dar detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Esta actitud, aunque comprensible, ha contribuido a alimentar a UNMU, la especulación superíndice 3N. El hermetismo de la pareja ha dejado un vacuo que la prensa y los fans han llenado con todo tipo de conjeturas. Sin embargo, el silencio a veces dice que las palabras. El hecho de que ninguno de los dos haya desmentido Kategu superíndice 3 ricamente los rumores ha alimentado a UNMU, la especulación superíndice 3N. La falta de una explicación superíndice 3N oficial ha dejado a los fans con preguntas que respuestas, y la incertidumbre ha generado todo tipo de teorías. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque también copyright tiene tangencialmente relacionada con el tema, es Guneajin Thlar, donde Ande interpretó superíndice 3 a Selin Ilmaz. En esta serie Ande demostró superíndice 3 su versatilidad como actriz, interpretando a un personaje complejo y dramático. Guneajin Thlar es una serie juvenil con toques de drama y misterio, y fue una de las primeras series en las que Ande empezó superíndice 3 a destacar. La menciono porque nos muestra la evolución superíndice 3N de Ande como actriz y CEU superíndice 3 desde sus inicios, ha sabido elegir proyectos que la han impulsado a la fama. Su talento innato y su dedicación superíndice 3N al trabajo la han convertido en una de las actrices respetadas de la industria. Pero volvamos al Corazu superíndice 3N del asunto. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem terminó superíndice 3. Y la pregunta que todos nos hacemos es, copyright de tonu superíndice 3 esa ruptura? ¿Fue realmente Gamze Eru Párrafo la causante del fin de Anker? No lo sabemos con certeza. Lo que podemos decir es que las relaciones familiares a veces pueden ser complicadas y que las dinámicas internas de una familia pueden influir en las relaciones amorosas. La presión superíndice 3N familiar, las diferencias de opinión superíndice 3N y los celos pueden ser factores determinantes en el desenlace de una relación superíndice 3N. Imaginemos la situación superíndice 3N, Ande, una actriz exitosa y muy unida a su hermana Gamze. Su relación superíndice 3N es inseparable y Ande siempre ha confiado en el criterio de Gamze. Kerem, un actor también copyright N exitoso, pero tal vez no tan cercano a la familia de Ande. Su carácter independiente y su estilo de vida poco convencional podrían haber generado cierta desconfianza en la familia de Ande. Si Gamze tenía alguna reserva sobre Kerem, es fácil imaginar que podría haber expresado sus inquietudes a su hermana. Y si Ande confiaba plenamente en el criterio de su hermana, es posible que esas inquietudes hayan calado hondo y hayan afectado la relación superíndice 3N con Kerem. La influencia de Gamze en la vida de Ande es innegable, y sus opiniones podrían haber tenido un peso decisivo en la ruptura de la pareja. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Pero lo cierto es que la combinación superíndice 3N de la presión superíndice 3N medio ultica, las agendas apretadas de ambos actores y las posibles tensiones familiares pudieron haber sido una bomba de tiempo que finalmente explotó superíndice 3. La falta de tiempo para dedicar a la relación superíndice 3N, el constante escrutinio público y las diferencias irreconciliables podrían haber sido factores determinantes en el desenlace de la historia de amor entre Ande y Kerem.
Ahora, quiero hacer un pequeño más menos o paru copyright tesis para hablar de otra serie en la que Kerem Bürsin demostró superíndice 3 su talento actoral. Se trata de Bueir Arkandan Gelecek, una serie dramática en la que interpreta a Ali Smith, un marinero que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado. Esta serie es diferente a las comedias románticas en las que suele aparecer Kerem, y le permite mostrar una faceta seria y profunda. La menciono porque nos ayuda a ver a Kerem como un actor versátil y capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Su capacidad para transformarse en cada rol lo ha convertido en uno de los actores respetados de la industria. Pero volvamos a la trama principal. Independientemente de que copyright N o Q copyright haya sido el detonante, lo importante es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Y eso obviamente fue una decepción superíndice 3N para muchos fans que los vean como la pareja perfecta. Anker se convirtió superíndice 3 en un símbolo de amor y esperanza para millones de personas, y su ruptura dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de muchos fans. La verdad es que las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente difíciles. La presión superíndice 3N de los medios, la falta de privacidad, las largas jornadas de trabajo y las constantes giras pueden poner a prueba cualquier relación superíndice 3N. Y cuando a eso le sumamos la posible influencia de terceros, como familiares o amigos, la cosa se complica aún más. Las agendas apretadas, las constantes ausencias y la dificultad para mantener una vida normal pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación superíndice 3N en el mundo del espectáculo. En definitiva, el escándalo que involucra a Kerem, Ande y su hermana es un claro ejemplo de CU superíndice 3 La vida de las celebridades puede ser un verdadero culebro superíndice 3N. Un culebro superíndice 3N lleno de rumores, especulaciones y probablemente algo de verdad. La historia de Anker es una muestra de CU superíndice 3 Las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y difíciles de mantener. Y para cerrar con broche de oro, quiero mencionar una última serie, esta vez protagonizada tanto por Ande como por Kerem, aunque no juntos. Se trata de Yaep Yahiu Párrafo, una serie de Disney Plus en la que ambos participan en proyectos separados. Esto nos demuestra que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem siguen siendo dos de los actores solicitados de Turquía y que sus carreras continúan ascendiendo. Su talento y su profesionalismo los han convertido en figuras destacadas en la industria del entretenimiento. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado este recorrido por el escándalo que sacudió superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Párrafo y que involucró superíndice 3 a la hermana de la actriz. Recuerden que todo lo que hemos contado son rumores y especulaciones, y que la verdad real solo la conocen ellos. La historia de Anker es un misterio que quizá nunca se revele por completo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Gamze Párrafo tuvo algo que ver con la ruptura? ¿O piensan que la relación superíndice 3N simplemente se desgastó superíndice 3 por otros motivos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Su participación superíndice 3N es fundamental para mantener viva la discusión superíndice 3N y para compartir diferentes puntos de vista. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor, do copyright le like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Sigan disfrutando de las telenovelas turcas y de todo el salseo que nos ofrece el mundo del espectáculo. No se pierdan ni un solo detalle.